Nosotros no fuimos los malos de la película, es decir, nosotros, la humanidad, los avances sociales, todo lo que conseguimos es algo impresionante, que muchos otros estados habrían querido tener. No tenemos que pedir perdón y que jamás vamos a pedir perdón por nada, ni mucho menos por hacer las cosas bien. Nosotros fuimos los buenos. Un representante de Vox, ¿sí sabe? Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Como es llevar la fe, como es llevar la religión, como es llevar la cultura, a una serie de regiones, de espacios en los que, lo que había eran unas civilizaciones, unas tribus, unas naciones étnicas completamente crueles, completamente, que producían, y esto no es que me guste más o me deje de gustar, sino que en términos absolutos, en términos objetivos, aquellas sociedades eran crueles, eran inhumanas, y lo que llevamos ahí, pues realmente fue la pacificación, fue la cultura, fue el avance y fue el progreso. Y todo lo que ha llevado España a Latinoamérica, no, a Hispanoamérica, eso es importante decirlo, y luego Iván podrá explicar por qué, porque creo que se le ha hecho la pregunta antes, a Hispanoamérica, pues ha sido bueno. Yo tengo que decir que nosotros fuimos los buenos. Ya va siendo hora de cambiar ese relato victimista, ese relato absurdo. Nosotros fuimos los buenos. Y esto yo sé que es una frase que puede resultar simplista. Oiga, ¿los buenos o los malos? Pero no. Realmente México, en fin, todos los países que hay hoy en Hispanoamérica son lo que son, la parte buena de lo que tienen, gracias a España. Y lo digo así categóricamente. Y las cosas malas, como os he comentado antes, como por ejemplo el narco o la corrupción, no tienen nada que ver con España. El legado de España en Hispanoamérica es impresionante. Voy a poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, o por lo menos a mí lo que más me impacta. Cuando hablamos de hace más de 500 años, cuando llegamos allí, se plantea por parte de la Iglesia Católica y de la Iglesia Española, oye, aquí hay unos señores, unos elementos, unos individuos, unos seres
que se parecen a nosotros, pero en parte sí y en parte no, pero hacen cosas terribles, ¿no? Como sacar corazones, como sacrificios humanos. Bueno, ¿cómo se les puede tratar? Sería el equivalente, como si hoy en día descubrimos que en el espacio hay extraterrestres o aliens. Es decir, la pregunta que se planteaba entonces será, ¿son hijos de Dios o no son hijos de Dios? ¿Son criaturas de Dios o son seres demoníacos o que hay que exterminar o que hay que esclavizar o que hay que aprovecharse de ellos? Bueno, pues la respuesta inmediata de la Iglesia en aquella época, de los teólogos y de la sociedad en aquella época, hace 500 años, recordemos, hace 500 años, cuando hace 100 había zoos humanos en el Congo, o sea, en Bélgica, en el Congo belga. Recordemos la diferencia. Y los blancos y los negros iban a baños distintos en Estados Unidos hasta hace 60 años, ¿vale? Pues la Iglesia la sociedad y los filósofos y los prohombres de aquel tiempo ya dijeron que aquellas personas eran hijos de Dios, que eran criaturas como nosotros. Se les reconocía el estatus de ser humano y, por tanto, de ser hijo de Dios. No hay nada más grande, y sobre todo en aquella época que había una amplia espiritualidad o fe, decir que alguien, que esta persona que acabas de encontrar, más bajita que tú, de otro color tal, que también es hijo de Dios. Esto hoy en día es evidente, pero hace 500 años no lo era tanto, y no lo fue para algunas sociedades. Entonces digo, no, son hijos de Dios y, por tanto, no se les puede esclavizar ni maltratar con las leyes de Burgos, las leyes de Indias, que ahora Iván nos podrá quizás ampliar o corregir algo de lo que yo he dicho. Pero quiero decir que es así. Y ahora, por parte de ese indigenismo barato, cutre, lo que nos dicen es, para intentar fabricar una seña de identidad propia de una cultura, ¿no? de su nación, de lo que se conoce como señas de identidad, nos dicen, no, es que las civilizaciones, el calendario maya, no sé qué ni cuántas, oiga, la civilización maya seguramente haya sido de las más crueles de todas las que han existido. O sea, es decir, hasta los conquistadores de aquella época, que eran hombres, imaginemos en nuestros abuelos, que eran personas, digamos, pues que eran personas valientes o rudas, digamos, que no tenían una sensibilidad absoluta como se puede tener ahora, que la gente somos más sensible, pues imaginemos lo que es llegar a horrorizarse, personas de hace 500 años, ante los sacrificios humanos. Comentaba Iván, me comentaba antes, un capítulo de su libro, además creo que lo reflejas en el libro, incluso de encontrarse en una tinaja bebés disecados, ¿no? O sea, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, que a mí me digan, como dice la presidenta de México, a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante, porque una de dos, o es analfabeta e ignorante o nos está tomando el pelo a todos y lo que quiere es romper las relaciones con España. Porque no se puede decir que nosotros fuimos allí a fastidiar las excelentes civilizaciones que había. Pero, bueno, ¿pero qué me está contando? Si había canibalismo, si aquello era algo satánico, ¿no? En el sentido... Este es el tema, ¿no? Entonces, yo he dicho que tenemos que estar orgullosos, aunque estar orgullosos o condenar o no condenar un pasado histórico es una forma de hablar, ¿no? Pues no es porque estar orgulloso de algo o no estarlo es muy relativo. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que defender el valor histórico de la hispanidad y yo creo que, como he dicho antes, de una manera simplista, pero creo que lo resume muy bien, nosotros no fuimos los malos de la película. Es decir, nosotros, la humanidad, los avances sociales, todo lo que conseguimos es algo impresionante, que muchos otros estados habrían querido tener. En el avanzado, supuestamente, Estados Unidos, en el mundo anglo, ¿no? Jamás, ni por asomo, tuvieron ese nivel de caridad, de decencia, de avance, de equiparación de derechos para todos que hubo en la América de aquellos tiempos, gracias a España. Gracias a España, no gracias a Latinoamérica ni gracias a los latinos, gracias a España. Bueno, yo lo primero, por supuesto, agradecer la... Aquí para defender la mayor gesta de la historia de la humanidad. Es decir, España puede sentirse orgullosa en el sentido de haber contribuido de una manera decisiva y determinante a la evangelización del mundo. Con esto quiero decir al avance del humanismo cristiano occidental, que ha sido el que ha hecho avanzar como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante con la presidenta de México, que habíamos ido allí a exterminar las grandes civilizaciones. ¿Cuál? La de los sacrificios humanos que se sacaban del corazón, la de que se comían a los niños, la de las absolutas atrocidades que se cometían. Es decir, todo el progreso que tiene ahora mismo Hispanoamérica se lo debe en gran parte
a España y a esa gran gesta que se hizo. Por tanto, le decimos a la presidenta de México que le diga al señor de Santander, a AMLO, que su jefe, que se deje de demagogia. No tenemos que pedir perdón, y que jamás vamos a pedir perdón por nada, ni mucho menos por hacer las cosas bien. Nosotros fuimos los buenos. España estaba del lado bueno de la historia. O es una analfabeta, o lo que está diciendo realmente es grave y lo dice con una mala intención, que es simplemente la de dañar las relaciones entre España y México. Me parece de una irresponsabilidad absoluta o del analfabetismo. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. Bien, señores congresistas, congresista Lizarzaburu, vamos a mantener el orden para poder Señor continuar presidente. bien. Continúe. Vale, Siri, hablamos luego.